grupos didáctico-pedagógicos, grupos comerciales, es decir, organizaciones que bajo la idea de conseguir más dinero y mejorar en el ámbito profesional y laboral, utilizan las mismas técnicas de manipulación y control. Y ahí yo creo, en lo que tenemos la experiencia, es que no tiene muy poco que ver la figura de Dios, de la religión o la religiosidad. Es decir, que hay grupos en los que sí existe ese fenómeno y se utiliza esa pantalla religiosa, pero que hay muchísimos otros y cada vez más que para nada tocan o para nada inciden en el aspecto religioso. Esto es cierto, pero también es cierto, en el registro de asociaciones deben haber de sectas de riesgo, pues a lo mejor 3 inscritas como religiones, el resto no lo están. Pero sí es cierto es que este tipo de estructuras grupales, sectarias, convierten en algo trascendente, pseudo-religioso, hasta el vender libros puerta por puerta o el dedicarse a fabricar transistores, no importa. Se maneja todo dentro de un contexto religioso, por lo tanto, siendo inexacto al hablar de sectas religiosas, este concepto de religiosidad está hasta en la prostitución, cuando la incide en estas sectas. Señor juez. Yo lo que estaba tratando de decir es que precisamente casi estamos cayendo un poco en una de las tácticas primordiales de este tipo de organizaciones, que es la apariencia, el velo que llamamos nosotros de una supuesta religiosidad. Precisamente creo que hemos caído un poco en eso, aunque sea involuntariamente, porque la obsesión de todo este tipo de organizaciones, por supuesto, es cubrirse por efectos fiscales, por efectos laborales y por una serie de efectos que tendría, como sabe de sobra Luisa Postúa, si hubieran conseguido, o si alguna consigue, el estatuto de asociación religiosa, o asociación en general sin ánimo de lucro. Entonces es un poco hacerles el juego, con todo mi respeto para lo que acaba de decir, porque naturalmente todos los tipos de organizaciones criminales, pues naturalmente todos tienen una causa. Yo naturalmente, hay aquí personas mucho más significadas que yo quiero, un poco siguiendo la línea de José María, bajar otra vez a la tierra, porque estamos hablando de organizaciones criminales que cometen delitos. La causa, ¿por qué lo hace? Bueno, porque está el cártel de Medellín o la mafia o la camorra, se puede hacer estudios sociológicos y estudios psicológicos y estudios de tipo político, religioso, etcétera. Pero volviendo a este tipo de organizaciones, la gran trampa, el gran velo que ponen, que es quizá uno de los, lo sabe el representante de la policía, es lo que nosotros llamamos levantar el velo. Es decir, mire usted no es ni una asociación lucrativa ni es usted una asociación religiosa. Por lo tanto, el contraataque de ellos siempre es presentarse como asociaciones benéficas, lucrativas y casi seráficas, una cosa maravillosa. Me gustaría, siguiendo los consejos del juez, descender y tocar con los pies en el suelo, y por tanto yo estoy interesado en saber por qué una persona entra en una secta, por qué causas y cómo consigue que le atrapen. Nuestro segundo testigo de esta noche, prefiere mantenerse en el anonimato, por lo cual se lo vamos a presentar a ustedes sencillamente como Juan, aunque no es este su nombre, ni por aproximación. Él es un administrativo de una empresa de seguridad y está casado con una bella mujer que hace 10 años le ayudó a salir del control de una secta. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está escuchando usted el debate? Sí, perfectamente. ¿Cómo ingresó usted en esa secta en la que estuvo? ¿Por qué? ¿Qué buscaba usted? Yo buscaba trabajo, por un anuncio de trabajo en un periódico. Cuénteme, ¿qué más? O sea, ¿Qué más? Bueno, pues ofrecían varios puestos dentro de una empresa para el cual no hacía falta formación y yo y mi mujer pues nos presentamos. O sea, usted no estaba ni en crisis religiosa, no, para ni nada. En crisis personal, ni a punto de separarse de su esposa. Para nada, no, era mi novia en aquel momento. O su novia. O sea, usted buscaba simplemente trabajo. ¿Y cómo se metió en una secta? ¿Y cómo le metieron? Bueno, nos metimos en principio, mi mujer y yo, porque nos ofrecieron inmediatamente trabajo, un puesto de trabajo pues muy apetecible, por lo menos a mis 19 años, claro. Me ofrecieron el cargo de director comercial, o sea, de director de comunicaciones, perdón, y claro, pues para mí fue muy llamativo, fue una cosa de decir, aquí me puedo formar, nos ofrecían formación y pues para mí fue perfecto en aquel momento. Entonces, ¿cómo, entre comillas, le lavaron el cerebro? Y viendo realmente que era una formación extraña, porque que nos metieran en una habitación, nos dieran una página de un libro, la primera página de un libro cualquiera, y nos la hicieran leer pues tantas veces como hiciera falta hasta que supiéramos definir cada letra en su definición de diccionario, pues a mí me sonaba raro, ¿no? Pero bueno, nos decían que era una técnica para realmente ejercitar la mente al máximo. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Pues pasó que a los 3 días, mi mujer, viendo que era una cosa muy rara, a ella pues la pusieron en recepción de lo que era el centro neurálgico de esta secta. Y ella, pues viendo que era una cosa muy rara, incluso a la gente que llamaba, ella ya les decía que no vinieran, cosa que yo le dije que bueno, que en principio me parecía mal, pero al tercer día ya le dijeron que no viniera más, que yo podía seguir,
y que a mí me estaban formando pues perfectamente, me enseñaron todo un centro en el cual pues había de todo, desde fax a telex, a todo lo último, porque hace 10 años todo esto aún no se veía tanto, y claro, yo poder ser jefe de todo aquello y poder controlarlo y tal, me parecía perfecto. Todo, y que en aquel momento lo único que hacía era por la mañana llevar paquetes a correos. Ya, ¿y usted en algún momento se sintió totalmente programado? No, yo no me daba cuenta. Yo me daba cuenta de que cambiaba. La familia principalmente, claro, yo llegaba a casa, los primeros días que iba a casa, acabé no yendo, pero los primeros días que iba a casa, pues no sé, hacía filosofadas como decir que todo lo que antes me importaba, y que si la música, y que si la moda, y que si tal, que todo esto era banal, y que, bueno, pues muy poco a poco, o sea, fue muy poco a poco como fui cambiando. ¿Y era su esposa o era todavía su novia? Era mi novia, era mi novia. ¿Qué le decía? Bueno, mi novia, a la semana de estar yo allí dentro ya, que fue cuando pues ya me quedaba a comer, cada vez me quedaba más, a las 2 semanas me quedaba a dormir, mi novia, pues junto con mi madre, recorrieron todo lo que pudieron recorrer, policía, abogados, todo, para ver si me podían sacar de allí, y lo único que le decían es que como era mayor de edad, pues no podían hacer nada. Como era mayor de edad, no podían hacer nada. ¿Y usted cuándo aceptó desprogramarse, o cuándo decidió romper sus vínculos, o cuándo dejó de estar metido en una secta? Bueno, yo no lo decidí. Cuando llevaba un mes que ya me quedaba a dormir allí, ya pasaba totalmente de la familia, pasaba de la novia, pasaba de todo, porque allí nos decían que, claro, que nos podían mandar a trabajar a cualquier lugar del mundo. Allí llegaba gente vestidos de militares, así, americanos y tal. A mí todo aquello me alucinaba. Y entonces, pues, me llamaron del médico de mi madre, me llamaron y me dijeron que fuera corriendo, que mi madre estaba muy mal, cosa que en cualquier momento hubiera ido corriendo. En aquel momento dije que no podía, y después de insistir mucho, no me dejaban salir, me llamaron 20 veces de que fuera, que mi madre estaba muy, muy grave. Finalmente me dejaron salir de allí porque no me dejaban, y ya no volví a entrar, o sea, fue la manera. Y desde el momento que salió, ¿usted se olvidó de todo lo que le habían enseñado? No, para nada, para nada. Yo fui al médico y me di cuenta de que era una encerrona. Entonces yo inmediatamente quería volver al lugar, dije que me iba. Después de mucha lucha con el médico, consiguió que al salir de allí, yo dije, bueno, yo haré lo que queráis, pero después me iré para allá. Que al salir de allí fuera a ver a una señora que estaba en Projuventud, en la Asociación Projuventud, y después de 6, 7 horas de charla logró que reaccionara, no desprogramarme, sino simplemente que reaccionara. ¿Reaccionó usted? Sí, o sea, me tiré 3 horas llorando, sin saber por qué, y finalmente cuando vio que explotaba a llorar la señora dijo que muy bien, que por lo menos había reaccionado, sino que ya no había nada a hacer. ¿No la han vuelto a seguir, a perseguir, a intentar convencerle? Tuve que estar 20 días muy apartado de mi lugar habitual de residencia. Eso fue lo que me aconsejaron. Me persiguieron, me llamaron, estuvieron 2 meses llamándome, intentándome localizar, pero bueno, pues primero estuve perdido, y después pues ni respondía al teléfono ni nada. ¿En qué secta estaba metido usted? Dianética, Cienciología. ¿Esto es lo normal? Ustedes que son expertos en el tema, ustedes... Este testimonio es característico de cualquier grupo sectario en los términos que estamos hablando ahora. La voluntad de este señor ha estado variada, su libertad ha estado condicionada, y aquí nos ha dado un elemento que a veces se da en algún otro caso, y es de que lo que es su entorno social o entorno familiar muchas veces mediante coacciones puede llegar a estar dañado. Es decir, tú no te vas de este grupo porque si no, tu familia le puede pasar esto, o puede tener problemas económicos o lo que sea. ¿Eso era así? Sí, fue cierto porque, posteriormente, al cabo de mes y medio de yo haberme ido, consiguieron localizarme por teléfono a otro sitio, a mi casa, y me dijeron esto precisamente, que yo tenía que volver, que tal y cual. Yo escuché e inmediatamente colgué, ¿no? Pero sí, habían estas amenazas. Es un caso común esto, Yo creo que doctor. sí, que es bastante frecuente, ¿no? Y además, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la Inquisición ahí? ¿Dónde está el grado de control? ¿Dónde está la manipulación, ¿no? Es decir, que en todos estos casos existe ese control o ese cambio de la personalidad, y los grupos, pues ante ese tipo de reacción o ante el papel de Juan, dirían que es que o Juan que no lo entendió, o que Juan fue engañado de lo que era el grupo, o que Juan fue desprogramado, o que Juan fue manipulado por el sistema. Es decir, que existe como respuesta al que una persona se recupere y que vuelva a ser ella misma, existe toda la incriminación de que si los que trabajamos en este campo somos la nueva Inquisición, si somos los desprogramadores, si somos los que vamos contra la libertad, cuando el tratamiento consiste básicamente en lo que ha explicado él, es decir, ofrecer a la persona la posibilidad de que por un periodo de tiempo
se libre de la presión del grupo, tenga acceso a otra fuente de información que no sea de la misma organización y que con esos dos elementos pueda reaccionar y pueda volver a pensar o volver a razonar por un proceso que no esté presionado por el grupo. El caso, evidentemente, es un caso de manual, muy normal y muy cotidiano, incluso muy light, muy suave en comparación a lo que le pasa a muchísima gente, a unas 200, 300.000 personas en este país. Pero he dicho una cosa... ¿200 o 300.000 personas? 200 o 300.000 personas, sí. He dicho una cosa importante, que en el recorrido que hace todo familiar de una persona en una secta, por la policía, por los fiscales, por todas partes, dicen, claro, pero su marido, su esposa, su hijo es mayor de edad y no podemos hacer nada. Y esto es cierto y debe ser así en principio. El problema está que las sectas pueden vulnerar la legislación vigente con engaño, con presiones, con coacciones, para hacer que una persona mayor de edad acepte cosas que antes voluntariamente no hubiese acatado. Por tanto, hay todo un proceso delictivo per se, que está protegido porque nadie se mete, porque es difícil documentarlo, etcétera, etcétera. Pero cuando parece que hay un problema, digo parece, vamos a ver si lo hay o no, aquí nadie puede meterse porque la mayoría de edad de esta persona le impide acogerse al Estado de Derecho que nos debe proteger. Cuando, en principio, y esto está claro, hay muchos juristas que dicen que nadie puede ni debe renunciar, aunque diga voluntariamente, a sus derechos fundamentales. En el momento que una persona diga, no, no, yo renuncio a mi libertad voluntariamente, esto un Estado de Derecho, en principio, no tiene por qué ni debe permitirlo, porque debe proteger a la gente, que los derechos fundamentales estén garantizados en todo el mundo, y las sectas los vulneran. Si me permiten. Sí. Bueno, yo quisiera decir que en principio yo sí que era mayor de edad cuando estaba dentro, pero lo que sí había muchísima gente a mi alrededor que eran menores y que además se habían escapado de casa y bueno, tenían toda una serie de condiciones con las cuales se las podía haber sacado de allí. En menores, ahí haré un giro a favor de los fiscales, ahí sí intervienen bien y rápidamente casi siempre. En un tema de menores, una denuncia ante el Ministerio Fiscal y el menor está fuera de donde sea inmediatamente. Yo creo que el testimonio de Juan, como otros muchos posibles, nos ha devuelto a tierra desde el parapente en que parecíamos viajar. Efectivamente, es importante hablar de las víctimas, de las actitudes y comportamientos sectarios. Yo creo que cuando hemos hecho la defensa antes, con todo convencimiento que sostengo y sostendré siempre, de que nunca debe haber inquisición general, hay que ampliar el razonamiento y decir, y tampoco particular. Es decir, tenemos la tendencia, los ciudadanos, a creer que la democracia es solo cosa de las instituciones y de los partidos que se presentan a las elecciones. Ese es un error. La democracia debe hacerse extensiva a todo grupo que convive en sociedad. También a esos grupos que dicen tener unas creencias determinadas bajo el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión. Y en ese sentido es fundamental decir que este señor, Juan, fue víctima de una inquisición particular dentro de una sociedad democrática. Y que si bien el grupo ese puede pedir a todos que no seamos inquisidores con él, nosotros debemos exigirle a ese grupo que no sea inquisidor con sus socios o adeptos. Igual eso sería pedirle peras al olmo en estos casos. Sin duda. Estamos llegando al final de este debate, de hecho hemos llegado ya, el tiempo se ha terminado. Saben ustedes que nunca pretendemos cambiar a nadie de opinión ni de actitud cuando llega a nuestra mesa de debate, pero sí que darles a ustedes los suficientes elementos de juicio, la suficiente información para que ustedes en su casa continúen. Les espero la próxima semana con una nueva edición de Los Unos y los Otros. Buenas noches. Ba-da-b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 a